Apocalipsis capítulo 6, del verso 12 al verso 17. ¿Qué nos dice las Sagradas Escrituras? Apocalipsis capítulo 6, del 12 al 17. Miré, cuando abrió el sexto sello, ¿quién lo abrió? El Señor Jesús abre el sello, abre los sellos. Y el sol, ¿qué dice acá? Y aquí hubo un gran ¿qué? Terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? La pregunta que nos presenta las Sagradas Escrituras dice: en medio de todas estas calamidades, en medio cuando Jesús abrió el sexto sello, hubo una gran catástrofe en el sol, en las estrellas, hubo un gran terremoto. Dice que el cielo se enrolló como un pergamino. Pero en medio de toda esa situación, en medio de las grandes convulsiones de esta tierra, surge la pregunta: en medio de todo esto, ¿quiénes podrán sostenerse en pie en el día de la ira del Cordero? ¿Quiénes se pondrán o estarán de pie cuando todo esto suceda y cuando el Señor Jesús aparezca en el reino, ¿verdad? Viniendo con su reino, con sus santos ángeles, sentado, ¿verdad? En ese trono, con todos esos ángeles, pero viene ¿para qué? Para traer destrucción a la misma vez, pero rescatar ¿a quiénes? A los que se hayan sostenido de pie. Notemos unos puntos muy importantes. En esta cita de Apocalipsis 6 encontramos puntos importantes. Dice, primeramente hubo un gran ¿qué? Terremoto. El sol se pone negro como tela de silicio. La luna se volvió toda como sangre, las estrellas cayeron sobre la tierra, el cielo se desvanece como un pergamino, todo monte y toda isla se remueve de su lugar, la gente se escondía en las cuevas y entre las peñas. Todo ser, todo gobernante, todo religioso que aparentemente pensaba estar preparado, pero que a la mera hora clama y dice: queremos escondernos, que no nos vea quién, el Cordero, porque la hora de su ira ha llegado. Aquí nosotros podemos encontrar puntos muy importantes. Tenemos un punto donde va a haber un grupo que va a estar puesto firme de pie, mirando ¿a quién? La venida del Hijo del Hombre. En medio de todas esas calamidades que nosotros ya vimos,
terremotos, angustias. Pero va a haber otro grupo que va a estar gimiendo en el sentido de ¿qué? Desesperado. ¿Por qué? Porque no tuvo la preparación correspondiente para poder ver a aquel que viene en las nubes de los cielos. Aquí nosotros vemos que solamente Apocalipsis capítulo 7 nos presenta en el verso 1 que Dios está sosteniendo los 4 ángulos ¿de dónde? De la tierra. Los vientos están siendo sostenidos por los 4 ángeles, ¿verdad? Que están sobre los 4 ángulos de la tierra para que no soplen todavía. Quiere decir que Dios está paciente, está esperando para que la mayor cantidad de personas no sean de aquellos que se escondan cuando el Señor Jesús venga con gran ira, sino sean aquellos que estén preparados para recibirle a Él. ¿De qué manera nosotros podemos ver este punto? Vayamos a lo que nos dice el Salmo 46. El Salmo 46 nos habla de este evento. Y el Salmo 46 nos habla acerca de la fe de aquellos que van a estar firmes cuando todo esto acontezca en los últimos tiempos. Salmo 46, verso 1 en adelante. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Qué tribulaciones? Está hablando de todo tipo de tribulaciones, pero específicamente se hace relación con las tribulaciones de aquel día. Cuando todo este mundo, hermanos, comience a sacudirse a través de las grandes tempestades, a través de los grandes terremotos, como el terremoto que usted vio o escuchó que sucedió en Rusia. En la escala de Richter, ¿cuánto fue? 8.8. En 70 años no había pasado eso, de acuerdo a los estudiosos, ¿verdad? En cuanto a todo esto. Pero ¿por qué todo se está, en estos últimos tiempos, se está pasando grandes cosas en todo el mundo? No solamente en Estados Unidos. Usted ya ve todo lo que pasa en Estados Unidos. Lo que pasa en los diferentes países del mundo, todo se está convulsionando. Pero eso no es nada, hermanos, con lo que nos habla Apocalipsis 6, 12 al 17, donde se va a poner tan difíciles las cosas, donde viene un gran terremoto, hermanos, que va a sacudir toda la tierra. Las islas se van a mover de su lugar. Todas esas ciudades que usted ve tan hermosas van a ser sepultadas y van a ser destruidas completamente. Pero aquellos que se mantengan firmes, que se mantengan de pie, dice el Salmo 46, que su base va a ser su confianza en ¿quién? En Dios, porque esperaron en Él, se prepararon para recibir a Dios. Y por eso dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Pero la palabra de Dios, hermanos, nos da la característica de aquellos que van a estar de pie. Y Apocalipsis capítulo 7, verso 2 y verso 4, nos dice que aquellos que van a estar firmes en aquel día y van a tener la seguridad que Dios es su amparo y fortaleza en las tribulaciones, aunque tiemble toda la tierra,
aunque las lislas se muevan de un lugar a otro, aunque sean sepultados, son aquellos que tendrán, ¿qué cosa? El sello del Dios viviente, ¿en dónde? En su frente. Pero para ello, hermano, necesitamos comprender puntos muy importantes. Vayamos a lo que nos dice el libro de Apocalipsis. Veamos el libro de Apocalipsis. El verso 4. ¿Qué nos dice el verso 4? Ajá. Y oí el número de los sellados. 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Y se comienzan a dar, ¿qué? El nombre de las tribus. Pero cuando usted va leyendo cada tribu, va a encontrar que la tribu de quién no está ahí. La tribu de Dan no está dentro de los 144. Pero era tribu, ¿sí o no? Pregunto, si nosotros lo pasamos esto a nuestros tiempos y nosotros nos consideramos como el pueblo de Israel espiritual, el pueblo que está hablando aquí es el pueblo de la última generación. Pero aquel pueblo que entre y esté firme y tenga el sello de Dios, son aquellos que van a pararse firme entre todas las tribulaciones que han de venir a este mundo. Sin embargo, encontramos que a pesar de que muchos esperan al Señor Jesús, iglesias de diferentes denominaciones esperan a Jesús, la iglesia adventista como tal espera al Señor Jesús, pero en medio de la iglesia adventista, hermanos, no todos van a entrar y no todos van a sostenerse de pie al final del tiempo. Dios dice que tiene este pueblo una característica o varias características que van a ayudar a este pueblo a permanecer fiel y firme hasta el final. Y la Biblia nos da esas características. Sigamos adelante. Vayamos al libro de Segunda de Pedro. Nosotros vamos a encontrar que la ira de Dios tiene que ver con la venida de Jesús también. Porque cuando Dios viene, dice que viene ¿con qué? Con gran ira. Para aquellos que han atormentado y han atribulado a sus hijos fieles. Pero también la Biblia nos dice que antes de que Jesús aparezca, se destapa otra clase de ira. Y esa ira tiene que ver ¿con qué? Con las 7 plagas postreras o las 7 copas de la ira de Dios. Vayamos a Segunda de Pedro. El día de la ira de Dios se refiere al día de la venida de Jesús. Notemos qué es lo que nos dice Pedro en su segunda carta, capítulo 3, verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. ¿Por qué dice con gran estruendo? Porque dice que se va a enrollar como un pergamino. Y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Dice la Biblia que Dios es fuego consumidor. Y todo aquel que tenga en su vida pecado, dice que va a ser ¿qué? Deshecho, consumido, porque en la presencia de Dios tiene que haber un pueblo santo. Vayamos entonces a lo que nos dice la profecía de Sofonías. Sofonías está en relación con Pedro. Fijémonos lo que nos dice Sofonías 1:14 al 18. Día de ira aquel día,
día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad. Pero dice Salmo 46, que los que están firmes tendrán la confianza de que Dios los librará de todas las tribulaciones, en este caso de la ira de Dios que caerá en cuanto a las plagas, las copas de la ira. Pero cuando venga el Señor Jesús, aquellos que queden vivos, porque no todos los impíos morirán con las plagas, va a haber gran cantidad de grupo todavía vivo y van a mirar al Señor, y son aquellos impíos que van a gritar y suplicar que las peñas caigan sobre ellos, porque ya se dieron cuenta que las 7 plagas que estuvieron cayendo fueron tan terribles, pero aún viene lo peor, porque ahora el mismo Señor Jesús les va a pedir ¿qué? Cuentas. Y dice la Biblia que ellos van a preferir morir antes que estar enfrente de Dios. Por lo tanto, encontramos entonces que aquel día es un día de ira, pero gozo y alegría para aquellos que estén firmes. Por lo tanto, la Biblia nos dice que hay un grupo que permanecerá firme. La pregunta de Apocalipsis 6:17, ¿y quién podrá sostenerse en pie en ese tiempo? La respuesta es los 144,000. Y esos 144,000 tienen varias características. Específicamente, tienen 10 características. Pero veamos puntos importantes y ahorita vamos al otro. Joel capítulo 1, verso 15. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Así que notamos entonces que las últimas 7 plagas es la ira de Dios también. ¿Por qué razón? ¿Y por qué nosotros como pueblo adventista decimos que las últimas plagas caerán sobre el mundo? ¿Y por qué razón están sin mezcla de misericordia? Porque en este proceso, en las 7 últimas plagas, ya no hay misericordia. Pero ¿en dónde nos basamos? ¿Cómo es que nosotros podemos decir ya no hay misericordia? ¿Cómo es que nosotros podemos asegurar que es ahora cuando nosotros tenemos que entrar dentro de la presencia de Jesús para ser transformados? Porque cuando caigan las últimas plagas, entonces ya no va a haber salvación y va a caer sobre aquellos que no tengan el sello de Dios. Vayamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 15, verso 1. Apocalipsis capítulo 15, verso 1 nos dice: vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Encontramos entonces que la consumación de la ira de Dios se basa también en las últimas plagas. Pero más aparte, Dios viene más adelante con la última o el último juicio. Cuando usted ve Apocalipsis 20 y dice que hay un juicio sobre aquellos impíos, donde cae fuego y azufre del cielo para consumir a todos los impíos. Eso es en la etapa final. Pero aquí nos dice que la ira de Dios se consuma en las 7 plagas postreras. Ya hemos estudiado en cuanto a las plagas, así que no voy a tomar punto en las 7 plagas. Vayamos ahora a cuándo comienzan a derramarse esas plagas. Vayamos al verso 8 de Apocalipsis 15.
¿Cuándo empiezan a derramarse las plagas? Apocalipsis 15:8. Pongan mucha atención en esta parte, porque aquí está la estructura de todo lo que vamos a ver. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Qué es lo que significa esta parte? ¿O qué es lo que nosotros podemos entender de acuerdo a la base bíblica y de acuerdo al contexto bíblico que nos presenta el apóstol Juan o el profeta Juan? ¿Qué significa que nadie podía entrar en el templo? ¿Qué significa? Significa, hermanos, que nadie podía entrar porque prácticamente Dios ha finalizado su obra ¿de qué? De salvación, su obra de intercesión. ¿Por qué? Porque ya se acabó y dijo el Señor, ya estuvo, la copa de la ira se ha llenado y ya no hay más tiempo. Por lo tanto, vamos a encontrar y vamos a relacionar esta cita de Apocalipsis 15:8 con el Antiguo Testamento para poder entender a qué se refiere cuando nadie podía entrar en el templo. Segunda de Crónicas capítulo 7, verso 1 y verso 2. ¿Qué dice? El templo se llenó de la gloria de Dios y los sacerdotes no podían entrar. Está diciendo entonces que Jesús ya salió del santuario. En el momento que comienzan a caer las 7 plagas, dice que en el momento que se llena de humo el santuario, nadie podía entrar. ¿Por qué? Porque en 2 de Crónicas 7 nos dice que cuando el templo se llenaba de la gloria de Dios y el humo estaba dentro del santuario, significaba que los sacerdotes ya estaban ¿a dónde? Afuera. Ya habían salido. Por lo tanto, la expresión nadie podía entrar significa que el sacerdote ya había salido. En Apocalipsis 15:8 nos dice que en el momento que Jesús sale del santuario, las plagas son derramadas sobre la tierra. Y por eso nadie podía entrar más, porque ya no había más por quién interceder, ya no había más a quién salvar. Todos los que fueron sellados, fueron sellados. Todos los que fueron sellados con la marca de la bestia, ya fueron marcados. Y por lo tanto, aquí podemos encontrar entonces que en el momento que las plagas comienzan a derramarse, es en el momento que Jesús sale del santuario, el templo se llena de humo y dice que nadie podía entrar. Y en 2 de Crónicas 7 nos dice específicamente, los sacerdotes no podían entrar. ¿Por qué? Porque ya no había acceso, significando de que ya no había más intercesión. Veamos entonces lo que nos dice Apocalipsis 15:8. Si los sacerdotes no podían entrar, no había intercesión. La expresión entonces, nadie podía entrar, significa, ¿qué cosa? ¿El fin de qué? De la gracia. Veamos lo que nos dice Apocalipsis 16:1. En Apocalipsis 15:8 nos dice que sale Jesús. Pero Juan, en Apocalipsis 16:1 dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Jesús sale. Pero cuando Jesús ya salió, Juan escucha otra voz que dice, que manda a los ángeles, llegó la hora de derramar las copas de ira
sobre la tierra, significando la tribulación, significando la angustia, significando la desesperación para muchos. Pero volvemos al Salmo 46. El que fue sellado, ese salmo va a estar aquí, hermanos. Ese salmo va a estar aquí en su mente. Dios es nuestro amparo y fortaleza en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos por lo que ha de venir. Cuando estén cayendo todas esas plagas, el pueblo de Dios será, ¿qué cosa? Protegido. Así como las plagas que cayeron ¿en dónde? En Egipto. Dios, hermanos, nos ha dejado tan claro su palabra. Apocalipsis 22:1 nos los explica más claro. Dice que termina la intercesión y termina el tiempo de gracia. Apocalipsis 22. ¿Recuerdan cuando dice el que es qué? Justo siga justo. El que es injusto siga siendo injusto, porque ya fueron sellados unos para vida y otros para condenación. Y por lo tanto, sale Jesús del santuario y comienza el tiempo de angustia cual nunca fue, en relación con lo que dice Daniel 12:1. El tiempo de angustia cual nunca fue, Daniel está citando, hermanos, o se está refiriendo a Apocalipsis. Cuando Jesús sale del santuario. Por eso cuando nosotros vamos a la historia de Jacob, encontramos que él tuvo un tiempo de angustia. Pero ese tiempo de angustia, hermanos, estaba en dos fases. Estaba el tiempo de angustia físico y el tiempo de angustia mental. Eran dos procesos. Y Jacob pasó los dos, hermanos, los dos tiempos. Por eso la Biblia, al tema del gran tiempo de angustia que presenta Daniel 12:1, también se le llama el gran tiempo o la angustia ¿de quién? De Jacob. Así que, tomando esto en cuenta, los 144,000 hermanos estarán vivos cuando termine la intercesión, se cierra el tiempo de gracia, pasarán por el tiempo de angustia final y verán al Señor viniendo en su gloria. Imagínense ustedes, van a pasar todo ese tiempo de angustia. Pero van a pasar, hermanos, todo ello, pero va a valer la pena. Porque ellos van a tener el privilegio de ¿qué? De ver a Jesús viniendo en las nubes de los cielos. Vayamos al libro de Isaías. Isaías capítulo 25, verso 9, nos da la esperanza que tendrán los 144,000. Y fíjense cuál es esa esperanza. Y la esperanza es lo que nos habla Tito. La esperanza bienaventurada, el regreso del Señor Jesucristo. Este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Estaban esperando, hermanos, la liberación, pero en medio de toda esa angustia, su esperanza siempre fue Dios. Su amparo siempre fue Dios, porque tienen el sello del Dios viviente. Por esa misma razón encontramos, hermanos, que el apóstol Pablo tenía la esperanza de estar en ese grupo de los 144,000. Por eso cuando él escribe la carta a los tesalonicenses, en su primera carta, vamos a encontrar las expresiones que nos presenta lo que nos dice el libro de Apocalipsis en cuanto a los 144,000. Si los 144,000 dice que estarán vivos cuando Jesús venga, pasarán la tribulación, pero verán al Señor Jesús viniendo en las nubes de los cielos. ¿Saben ustedes que Pablo tenía ese deseo
de estar vivo para ver al Señor venir en las nubes de los cielos? Notemos qué es lo que nos dice. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 15 al 17. Nosotros que vivimos, dice Pablo, nosotros, yo me incluyo, yo quiero estar ahí, yo quiero ser de aquel grupo que ve al Señor Jesús viniendo en las nubes de los cielos, pero no lo va a ver. Lo va a ver ya cuando Él resucite. Cuando Él resucite lo va a ver. Pero Él quería estar, hermanos, ¿dentro de qué? De los vivos. Por eso dice, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, dice Él. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, está diciendo nosotros, yo quiero estar cuando el Señor Jesús aparezca para recibirlo. ¿Por qué? Porque Pablo amaba la venida del Hijo del Hombre. Sin embargo, hermanos, en la última generación y a lo largo de toda la historia, el mundo cristiano ha querido estar o ha querido que el Señor Jesús ya venga. Sin embargo, todos tienen la esperanza y la certeza de estar vivo cuando el Señor Jesús venga. No todos lo van a estar, pero gran cantidad de hermanos sí que lo van a estar, pero para ello necesitamos estar dentro de los 144,000. Fijémonos lo que nos dice Apocalipsis para ver cuál era el deseo de todos los cristianos. Vayamos a Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. ¿Quién quería estar vivo también cuando el Señor Jesús viniera? Juan. No solo el apóstol Pablo, Juan también quería estar vivo, pero esta cita se aplica a todos los cristianos que creen en la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuántos de ustedes quisieran estar vivos cuando Jesús venga en las nubes de los cielos? Ojalá, ¿verdad? Pero realmente no sabemos, aunque las señales están cerca, pero no sabemos si vamos a estar vivos. Por esa razón, Dios quiere que nosotros estemos preparados espiritualmente en todo tiempo para poder ser de aquellos que lleguen al reino de los cielos. Apocalipsis capítulo 22, verso 12. El mismo Jesús dijo: he aquí, yo vengo pronto. ¿Y qué más sigue diciendo? Y mi galardón conmigo. Pero en una parte dice: retén qué cosa, lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Entonces entramos al punto de los 144,000. ¿Cuáles son las características para poder estar en ese grupo de los 144,000? Si nos falta alguna de estas características, no vamos a ser parte de ese grupo. La Biblia lo deja muy en claro cuáles son las características de los 144,000. Vayamos al libro de Apocalipsis 14. Apocalipsis capítulo 14, del verso 1 en adelante. Y voy a ir rápidamente subrayando los puntos importantes para ir avanzando. Número 1. Dice la Biblia que estarán en pie, ¿qué cosa? Con el Cordero sobre el monte de Sión. ¿Qué quiere decir que estarán de pie sobre el monte? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que estarán firmes. Quiere decir que habrán sido perseverantes. Quiere decir que se habrán preparado. Pero no solamente ello. La otra característica nos dice: tienen el nombre del Cordero y el de su Padre en la frente. ¿Y qué es ese nombre que tienen en la frente este grupo?
porque él añoraba estar ahí. Pero él dice, hermanos, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Por qué manera se iban a acercar los cristianos al monte de Sión? Por la fe, teniendo la certeza de que ya estaban dentro. ¿Por qué? Porque la fe era lo que motivaba a Pablo. La fe era el que motivaba ¿a quién? A Juan. Y ellos tenían la certeza que por fe ellos entrarían ¿a dónde? A la ciudad prometida. No les tocó ser parte de ese grupo, pero ellos ya tienen ¿qué cosa? Su corona ganada. Pero el de nosotros está en juego. El de nosotros está en juego en estos momentos. Porque ahorita, hermanos, no la tenemos asegurada. Por eso Pablo y Juan escriben las características, dicen, es necesario redactar todo esto para que todos aquellos que crean en el Señor Jesús y tengan esa esperanza y quieran ser parte de ese grupo, tienen que obtener estas características. Y por eso Apocalipsis da las características. Punto número 2. Tienen el nombre del Cordero y de su Padre en la frente. Como ustedes ya saben, en la Biblia a menudo el nombre denota un atributo, una circunstancia relacionada con la persona. Los nombres tienen un significado, como ya hemos visto. Por ejemplo, Jesús significa ¿qué cosa? Salvador. Moisés significa uno sacado de las aguas. Sansón significa fuerte, y realmente era muy fuerte. Jacob, suplantador. Ezequiel, Dios es fortaleza, o Dios es mi fortaleza. Por lo tanto, los nombres hebreos tienen una relación al carácter de aquellos que llevan ese nombre. O los padres, ¿cómo es que querían que su hijo fuera? Y por eso le ponen esos nombres, como vimos el sábado pasado. Entonces, en pocas palabras, los fieles tienen el nombre de Dios en la frente. Significa que son semejantes ¿a quién? A Él, ¿a quién? A Jesús en carácter. Pero ahora veamos unos puntos también. Puntos muy importantes aquí. ¿Cuál era el significado del nombre Anás? ¿Cuál era el significado del nombre Anás y el nombre Caifás? Los sacerdotes en la época cuando fue juzgado Jesús. Veamos puntos importantes porque quiero hacer ese enlace ahorita. Anás significaba gracia de Jehová. Anás significa la gracia de Jehová. Pero la pregunta es, ¿él vivió una vida de acuerdo a lo que dice su nombre? No. Eran judíos sin piedad. Eran judíos que no tenían el corazón convertido. Pero no solamente eso. Vayamos a lo que nos dice el significado de Caifás. Depresión o piedra. Eso es lo que significa. Cuando unimos estos dos puntos, vamos a encontrar, si ustedes se dan cuenta, Anás y Caifás estaban juntos, ¿sí o no? Cuando fue el juicio de Jesús. Anás significa gracia de Jehová. Caifás puede significar, de acuerdo al contexto, depresión o piedra. Pero es interesante notar porque Jesús muchas veces nos dice en su palabra que Él es ¿qué cosa? La roca, ¿verdad? Pero en otras partes nos dice que Dios quiere cambiar nuestro corazón. Quiere cambiar la piedra de nuestro corazón, que es como una roca, y la quiere cambiar por un corazón de carne.
La quiere cambiar, número uno, porque Dios está lleno de gracia. Dios es ¿qué cosa? Perdonador. Dios es ¿qué? Santificador. Dios es transformador. Por lo tanto, aquí nosotros podemos notar que la gracia de Dios no actuó en la vida de ellos porque el corazón de ellos lo habían puesto como piedra. No fueron transformados. No quisieron ser transformados. Y eso nos puede pasar a usted y a mí. Porque el libro de Ezequiel 36 nos dice que Dios quiere cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne y poner su Santo Espíritu en nosotros para que andemos de acuerdo a su voluntad. Así que Dios llenó de gracia a estas personas, pero ellos no quisieron recibir la gracia de Jehová. Contradice ¿qué cosa? El nombre. No aceptaron la gracia. Y finalmente los dos hicieron piedra ¿qué cosa? Su corazón. Le hicieron dura. Así como lo hizo ¿quién? Faraón. El nombre de Dios en la frente es lo mismo que el sello de Dios en la frente. Un sello se usa para ¿qué cosa, hermanos? Para identificar una propiedad. Vayamos a lo que nos dice el apóstol Pablo en su carta a Timoteo. Escuchen bien. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Aquí nosotros, hermanos, todos somos hermanos en Cristo. Pero puede ser que algunos sean de Dios y algunos no sean de Dios. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice que el fundamento de Dios siempre está firme. Él conoce a los que son suyos. ¿Y de qué manera los va a conocer? ¿Cómo es que los conoce? Por las características ya antes mencionadas. Pero Juan remarca más características. De acuerdo a lo que él nos dice, vayamos a Juan. Juan capítulo 10, verso 27. Escuchen lo que dice Juan. Juan recibió las características de los 144,000. Pero fíjense qué es lo que dice en Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Qué cosa significa oveja? En pocas palabras, significa ¿qué cosa? ¿Seguidor de quién? De Jesús. Porque ¿quién es el pastor? Jesucristo. Pero no solamente se queda ahí Juan. Más adelante va a decir otro punto muy importante. Pero el salmista, fíjense lo que dice. Jehová conoce el camino de los justos. Pregunto, ¿Dios conoce nuestro camino? Y si Él los conoce, la pregunta nuevamente debemos de hacernos. ¿Está limpio mis manos? ¿Tengo limpio mi corazón? ¿Hago realmente justicia? ¿Realmente estoy siguiendo la voz de Dios? Porque aquí dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Realmente estoy siguiendo la voz de Dios? ¿O qué camino estoy siguiendo? Por eso dice, Jehová conoce el camino de los justos. En cambio, hermanos, a los impíos Jesús dice en la Biblia que no los conoce. No los conoce en el sentido de que cuando llegue la hora, les va a decir, miren, ustedes yo no los conozco. Ustedes pretendían ser de la iglesia, pretendían ser judíos espirituales, pero es que la verdad no lo son y yo no los conozco. Yo no los tengo en la lista aquí de aquellos que van a entrar en el reino de los cielos. No están escritos en el libro del Cordero. No lo están. Por lo tanto, yo no los conozco. Como sucedió con la parábola de ¿qué? De las 10 vírgenes.